Hola y bienvenidos a esta nueva edición de Mirada Económica. Les saluda Wu Shuoyu desde nuestro estudio en Beijing. En 2022, China y México celebraron el 50º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas. Desde sus inicios, los lazos bilaterales no han dejado de escribir una y otra vez nuevos capítulos históricos. A continuación, hacemos una retrospección sobre este vínculo amistoso y fructífero en diversas áreas. En 2013, China y México elevaron sus vínculos a una asociación estratégica integral con ventajas económicas y comerciales complementarias cada vez mayores y una inversión bilateral cada vez más alta. Desde entonces, el desarrollo de las relaciones bilaterales ha entrado en la vía rápida, con resultados fructíferos en la cooperación económica y comercial mutuamente beneficiosa. Hoy en día, China es el segundo socio comercial de México y México es el segundo socio comercial de China en América Latina. Según la Administración General de Aduanas de China, el volumen del comercio bilateral entre ambos países ha aumentado significativamente, alcanzando en 2022 la cifra récord de $95.000 millones, lo que representa un incremento del 9,8% interanual. En años recientes, pese al impacto de la pandemia de la COVID-19, la cooperación práctica entre ambos países resistió la tendencia general con un crecimiento sustancial del comercio y de la inversión y con un aumento significativo en infraestructuras y otras áreas de colaboración. Por lo demás, la rápida expansión de la cooperación en áreas emergentes como la asistencia sanitaria, la economía digital y la innovación científico-tecnológica ha evidenciado la vitalidad y resistencia de la cooperación bilateral. En realidad, China y México tienen mucho en común y deben fortalecer los intercambios y la cooperación, buscar puntos en común conteniendo las diferencias, y aprender el uno del otro para que los intercambios y la cooperación se conviertan en un impulsor de la Asociación Estratégica Integral China-México y en un acelerador de la cooperación amistosa y mutuamente beneficiosa para ambos países. Si hacemos una mirada retrospectiva, la Asociación Estratégica Integral China-México se ha caracterizado por la cooperación integral y multidisciplinaria, y los dos países han forjado una amistad indestructible al trabajar de la mano. De cara al futuro, los dos países continuarán fortaleciendo la cooperación práctica, profundizando la asociación estratégica integral y haciendo mayores contribuciones a la construcción de una comunidad de destino entre China y América Latina. Durante una entrevista con CGTN en español, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio y Tecnología México-China, Víctor Méndez, compartió con nosotros sus valoraciones acerca de los increíbles vínculos entre ambos países. Méndez afirmó que el pueblo chino es muy trabajador y puntual y destacó que los productos chinos tienen buena calidad y son de clase mundial. Méndez también presentó las inversiones activas de China en México en sectores como el automovilístico y subrayó las similitudes entre las culturas china y mexicana. Asimismo, llamó a desarrollar aún más la comunicación y la confianza mutua. Veamos la entrevista. Hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo Pacheco, periodista de temas económicos de negocios, y me da gusto que está en el estudio Víctor Méndez. Él es presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio y Tecnología México-China. Recordar que China es el segundo socio comercial por volumen de nuestro país. Obviamente el primero es Estados Unidos, pero a veces cuando uno le pregunta a una persona y le dice, oye, ¿quién será el segundo socio comercial de México o el tercero? Pues se piensa Canadá, España, y en realidad es la segunda mayor economía del planeta, que es China, y por eso el interés de que nos acompañes. Y muchas gracias, Víctor Méndez. Comencemos por entender qué hace la Cámara México-China. ¿Cuáles son sus actividades? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, yo me incorporo a la Cámara en septiembre, después de una extraordinaria gestión de Pola Grijalva, que tú bien conoces, ¿no? Y el propósito principal de la Cámara es generar los vínculos correctos entre las compañías chinas en México
y las compañías de México en China y poder generar negocios en diferentes ramos, ¿no? En el ramo de tecnología, en el ramo de biotecnología, ramo de energía, ecología, múltiples ramos que conforman la industria mexicana y también la china, porque hay mucha necesidad de ambos países. Claro, y es que, por ejemplo, en el caso de México, hay empresas mexicanas allá en China, alimentos, productos de consumo, etcétera. Y por otro lado, mucho de la relación comercial que tenemos en la región Norteamérica con Estados Unidos y Canadá pasa por China. Claro. Porque buena parte de los insumos se producen, se importan de China, se exportan a Estados Unidos o los importa Estados Unidos y los trae a México y le hacemos algún proceso y se regresan. Es decir, es una relación muy simbiótica y compleja. Claro. Y de ahí la importancia de tener esta cámara. ¿Cuáles son las principales iniciativas? Es decir, en un momento como el 2022, ¿cuáles son las principales inquietudes? Porque el mundo se está moviendo, las placas tectónicas del comercio internacional se están moviendo y ahí es interesante saber cómo se está viendo en términos de México. Es un momento muy interesante desde el punto de vista de negocios para México y para China. Están pasando muchas cosas de manera simultánea. Primero, en México estamos cumpliendo 50 años, en el año del tigre estamos cumpliendo 50 años de las relaciones México-China. Pero también China está sufriendo muchos cambios, hay una nueva directriz, hay un plan 2030 que tú bien conoces, como para poder continuar con el desarrollo económico de China y de tecnología también principalmente. En México seguimos con el tema de la maquila, ¿no? Que es muy importante, y hay mucho talento mexicano que está buscando un vínculo. Hay varios vínculos, como bien dice el embajador de China en México, ¿no? Y yo creo que el vínculo más importante es el cultural. Claro. ¿No? Somos dos culturas milenarias que se están juntando en un momento muy específico. Y que además este contacto viene de hace siglos, ¿no? La famosa nao de China, claro. La China poblana, no es cosa menor porque el comercio internacional, correcto, siendo China desde hace muchos siglos una gran potencia económica, en los términos en los que se pudiera entender en otro momento, digamos, pues obviamente muchas mercancías chinas venían a América, cruzaban y luego llegaban a Europa, a veces iban por el otro lado, pero claro, México es este país que ha tenido mucho contacto, que a veces no es tan visible, pero que forma parte de nuestra historia. Sí, México definitivamente es un vínculo increíble con China, y China lo sabe, por la cercanía a Estados Unidos, por tener dos océanos, ¿no? La comunidad china importante. Tenemos un turismo de 200,000 personas anuales, principalmente de China, ¿no? En promedio, que vienen cada año a México. ¿Y mexicanos cuántos vamos? Muy pocos. Muy pocos, ¿verdad? Pocos. Yo creo que aquí debe de haber como 150,000, 180,000 chinos viviendo, ¿no? Contra 10,000. ¿Será? Sí, mexicanos, sí. Sí, la diferencia de población. ¿Y qué cosa? Porque es un mundo por descubrir. Yo he tenido la oportunidad de ir, es un tema que me apasiona, el de China, y la verdad es que es un país vasto, es un continente, así se puede dimensionar. Desde el punto de vista geográfico, pues más o menos un poco más grande, del tamaño de los Estados Unidos, es decir, tú ves Estados Unidos, está la costa este, la parte central, la costa oeste. Bueno, pues China, lo mismo, ¿no? Una ciudad es un universo, desde Shenzhen, Hangzhou, Shanghai, Beijing. Las otras, por ejemplo, el Tíbet, ¿no? Es una región pues también bien interesante, Xinjiang en el otro lado, en fin, es un país realmente vasto, pero sobre todo culturalmente, por lo que dices, ¿no? La cultura milenaria, que a diferencia de México, y ese es un apunte, pues es un continuum cultural, ¿no? Es decir, México, pues tenemos culturas mesoamericanas, luego viene la fusión con los españoles, toda esta tradición europea mesoamericana, en cambio en China, pues hace un continuo. Claro. Desde hace 3,000 años. Es el continuo cultural más grande en la historia de la humanidad. Y todas estas similitudes nos permiten, Rodrigo, de alguna manera identificar muchos puntos de convergencia. Y se van juntando muchas ideas entre ambos países. Tú me preguntabas cuáles son las iniciativas de la Cámara, ¿no? Y principalmente es este ejercicio de vinculación entre compañías como primer punto. Segundo, generar una digitalización importante de los socios de negocios, tanto de México como de China. El factor tecnológico que está implementando la Cámara en la generación de negocios es súper importante. China se está moviendo en diferentes ramos, tiene varias iniciativas que a nosotros como México nos convienen. Primero, la estrategia de la Gran Bahía, su programa 2030.
su sistema de consumo, la generación de consumo que está generando un organismo muy importante en esa sección de la bahía. Es el cuarto puerto, Shenzhen, el cuarto puerto más importante a nivel mundial. ¿Por qué menciono mucho tecnología? Primero porque yo vengo desde el punto de vista de tecnología, pero entiendo que si México no se sube a la tecnología que nos da la oportunidad por la misma naturaleza de nuestro país de ver el futuro, es decir, yo puedo saber qué viene viendo la tecnología china o qué viene viendo la tecnología americana, qué viene para nuestro país y cómo podemos implementarlos en diferentes proyectos. El hambre de las compañías mexicanas que conforman hoy la Cámara y las que no conforman la Cámara, que hacen negocio con China, es increíble, Rodrigo. Todo mundo, cuando va a China, y seguramente te pasó, se emociona la gente cuando ve un mercado de 1.4 billones, ¿no?, de personas. Y cuando tú vienes aquí a articular como Cámara y como gremio empresarial a los diferentes estados y ciudades, te das cuenta de que hay mucho interés a nivel de maquila, a nivel de producción, a nivel de agricultura. Entonces, hoy China en México tiene más de 80 acuerdos, unos buenos, otros malos, otros que van encaminando, pero siempre con miras de encaminar el buen resultado entre ambos países. Hay más de 30 ciudades que le llaman hermanadas con China. Y ¿no? es que, por ejemplo, pienso, si logramos que el 10% de los chinos les gusta el tequila, estás hablando de que aparecería un mercado del tamaño del mexicano en términos de consumidores de tequila, por poner un ejemplo. Claro, les fascina. ¿No? Además. Y entonces, pero pues seguramente todavía no tiene tanta difusión, digamos, al nivel de los 1.400 millones, que una parte serán niños, otros, pues a lo mejor no es ese mercado, pero habla de ese enorme potencial, ¿no? Como para ayudar a dimensionar, digamos, lo que implica la magnitud de un país de 1.400 millones de habitantes. Ahora, saber... tú que has trabajado intensamente, pues digamos, con China, ¿cómo es y sobre todo cuáles son estas afinidades, diferencias culturales? Porque tengo entendido que, por ejemplo, en la cultura china decirte no, que ahí nos parecemos, a lo mejor no es tan sencillo. O sea, es mucho más sutil la comunicación, no te van a decir, oye, esto no. Es más, te dijeron no, pero no te enteraste, y entonces ahí hay que afinar códigos culturales que a la hora de establecer relaciones comerciales, etcétera, pues es importante. ¿Cuál sería tu experiencia, digamos, en esa parte? Yo creo que es increíble lo que preguntas, porque efectivamente la experiencia de la comunicación intercultural, ¿no?, entre China y México es un reto. Primero te das cuenta de que la comunicación es clave. En China no existe una cosa como sobrecomunicación. Es decir, la sobrecomunicación es un entendido que se da en la práctica común de intercambio económico y de negocios con China. Es decir, si tú, Rodrigo, me preguntas, Víctor, ¿vas a hacer esto? Y yo te digo que sí, después tú me tendrías que mandar un mail, hablar por teléfono, asegurarme de mandarme un escrito, que yo te conteste que sí, y después tener una reunión para poder consolidar. Es decir, la sobrecomunicación es un factor clave. O sea, por ejemplo, si te dicen, oye, Víctor, necesitamos mover ese teléfono de aquí a allá. Pues primero te lo comunico. Tú me dices, sí, claro, encantado. Pero luego tengo que mandar un correo en donde te digo, oye, acordamos esto. Y tú me dices, sí, lo acordamos. Y luego nos reunimos y decimos, entonces ¿se va a mover el teléfono? No. Claro. Entonces, claro. Y la diferencia cultural importante. Con un mexicano Claro. no es así. Tú me dices, sí, claro que sí, entonces yo asumo que es por ahí. O podría ser, y debe ser frustrante para ellos, que les digamos ahorita. Y entonces para nosotros la parte de ahorita puede durar un minuto, o sea, ahorita, o puede durar una hora, o puede ser días, y entonces, bueno, pues eso debe ser bien interesante. Por supuesto. De hecho, por ejemplo, en el tema de manufactura o en el tema de propuestas tecnológicas o de desarrollo de una solución, el ciclo que ellos siguen al principio es muy lento y después se genera esto que se conoce como el hockey stick. De repente empiezas a ver chinos aquí en México, ingeniería, soporte, en diferentes ramos, vaya, no nada más en el tecnológico, pero entonces ellos se vuelven en una máquina imparable. Que eso es bien interesante. Pero porque empiezan lento, ¿eh? No es, o sea, no es al principio algo que... incluso te habrá pasado que dices, bueno, a lo mejor no les interesó. Porque Claro. va muy lento, Claro. ¿no? Entonces, como que los veo que están perdiendo el interés. Y no, en realidad son los engranes que están avanzando y que de repente aquello va a disparar muy rápido. Claro, entonces primero la comunicación, como te comentaba. Claro. La segunda, la confianza, desarrollar confianza. Como son culturas muy parecidas,
existe el mito de pensar ciertas cosas negativas de la cultura china, pero nosotros como mexicanos también de repente tenemos esa reputación. Entonces, hay que luchar contra esa reputación a través de entregables. Claro. En China te van dando más confianza conforme vas entregando resultados positivos. Tienen ellos un concepto que se llama for the business. Entonces, todo lo que tenga que ver favoreciendo al negocio es algo que ellos valoran mucho. Todo lo que tenga que ver con pérdida de tiempo para no generarlo es algo que y algo interesante, ahorita regresamos más al tema duro de negocios, pero es que es fascinante esto que estamos platicando y yo creo que muy enriquecedor para todos los que nos observan y es dos asuntos. La parte jerárquica, son jerárquicos como nosotros, es decir, lo que dice el jefe no se cuestiona y cómo se resuelven ese tipo de situaciones, sobre todo porque tú también has tenido experiencia en una empresa tecnológica estadounidense y ahí tienden a ser más horizontales en la organización. Claro. Entonces, ¿cómo se gestiona esa parte jerárquica? En México tengo la impresión que somos más jerárquicos como pudieran ser los chinos, pero pues eso te plantea retos también desde el punto de vista de comunicación. ¿Cómo le dices al jefe que se equivocó? Claro, no, extraordinaria pregunta también, porque el tema tiene que ver nuevamente con comunicación. Claro. En la medida en la que tú mantengas una comunicación abierta entregando resultados, puedes contravenir de alguna manera alguna decisión que tu jefe haga y que te parezca que para el mercado no aplica. Lo mejor que funciona para eso, Rodrigo, es demostrarles que se equivocan o generar consensos con diferentes participantes del ecosistema. Rodrigo, tú estás equivocado, pero déjame preguntarle a Víctor si tú estás equivocado y déjame preguntarle al jefe de Víctor si tú estás equivocado. Entonces, aunque yo sea el jefe después de hacer este consenso y sacar como conclusión que efectivamente Rodrigo está en lo correcto, entonces caminamos hacia allá. Y es una generación de confianza poco a poco. Los canales están abiertos. En la medida, en esta ocasión a mí me toca ser parte de los jefes dentro de la organización de China, aun cuando soy un extranjero, y eso me permite o me ha permitido a mí tener ese vínculo con los jefes mayores. Pero si tú me preguntas, Víctor, ¿conoces al director general de toda la compañía, de esta compañía de 9 billones que represento hoy, además de presidir la Cámara, con mucho orgullo además? No. Y si tú me preguntas, oye, Víctor, ¿podrías traer acá a México a tu CEO? Pues probablemente la respuesta sería, tendríamos que esperar a ver qué parte de su agenda se puede liberar, cuando, por ejemplo, en una compañía americana, para nosotros era muy fácil traer al CEO de la compañía de Cisco, por ejemplo, para poder establecer lazos con gobiernos y con ciudades, etcétera, etcétera. Qué interesante. Y el otro componente es cómo se da la parte de la intensidad laboral, porque también he sabido que, por ejemplo, pues trabajan en el horario, allá son jornadas larguísimas y muy productivas. Eso es interesante. Y en México hay unas partes que trabajamos mucho, pero otras que no tanto, ¿no? O sea, la parte de socialización dentro de la oficina se convierte en un factor significativo. Las relaciones se construyen dentro de la oficina, pero también fuera de la oficina. Y ahí creo que también hay coincidencias, pero también diferencias. ¿Cómo ha sido esa? Mi experiencia, Rodrigo, en ese punto es que como sorpresa positiva, el mexicano trabaja mucho. Sí. El mexicano está definitivamente en la punta de lanza comparado con lo que hace China a nivel laboral. Basta ver con las personas que nosotros mandamos a Estados Unidos, la manera en la que trabajan. Los horarios sí son diferentes. Ellos son un poco más estrictos en los horarios. Ah, o sea que son como más a lo... Trabajas de 9 a 5 y a las 5 te vas. Ellos trabajan de 9 a 6, tendrán un break a mediodía y dependiendo de tu rol podrá tener ventanas de mantenimiento o no en deshoras. Pero eso obliga a las partes que no están en el horario chino a trabajar 7x24. Claro. No es raro que a mí mi jefe me marque a las 3 de la mañana. Oye, entonces es diferente con la cultura japonesa. Por ejemplo, en Japón, el jefe, si se va a las 8, todos se van hasta las 8. Si el jefe se queda hasta las 11 de la noche, ni modo, todos nos quedamos hasta las 11. En China, cada quien cumple su horario y funciona así. En China son muy eficientes, son como caballito de batalla, tienen un objetivo, lo comentaba Paula hace un momento que tú puedes escuchar. Los planes de China son a largo plazo y con una ejecución muy interesante. Entonces, ellos con el horario que tienen van avanzando. Yo creo que la diferencia a veces del concepto laboral en México es que
a veces trabajamos mucho, pero los objetivos van cambiando conforme va cambiando. Desorganizadamente, ¿no? Diría. Y yo pensaría que lo que hay que entender es que China son muchos países al mismo tiempo, es decir, son regiones muy diferenciadas. A diferencia de que tú dices, bueno, pues si llego a México, Ciudad de México, se parece a Guadalajara y a Monterrey, con algunas sutilezas, pero más o menos es prácticamente lo mismo. En China son escenarios muy distintos, distintas velocidades de crecimiento y sobre todo complejidades, incluso pensaría regulatorias, a las que te tienes que adaptar y entender así, porque de otra forma no lo logras. Claro, parte de las funciones de la Cámara es precisamente eso. Cómo yo utilizo las herramientas que China me da para que las compañías mexicanas puedan generar un negocio de confianza, de largo plazo, de calidad en China. Porque tradicionalmente el mexicano, cuando viaja a China o cuando busca algún producto para poder vender aquí en México, lo primero que hace es Alibaba, claro, o le habla a algún amigo que tenga ahí en China, y los resultados no generalmente son los óptimos. Entonces, tiene que haber un proceso de vinculación. Nosotros, por ejemplo, como Cámara, tenemos personal y gente dentro de las diferentes provincias en China como para poder coadyuvar a esta relación, seleccionar los proveedores correctos, con la calidad correcta, porque hoy China, dentro de todo este concepto que anteriormente se tenía, es calidad pura. Sí. La calidad que hoy tienen los productos, servicios, manufactura y procesos de China es espectacular y con calidad mundial. A mí me quedó muy claro, te voy a contar algo. Una vez tuve la oportunidad de ir a Shanghái y iba a tomar un tren de Hangzhou a Shanghái. Había estado 6 meses antes en Alemania, iba a tomar un tren de Hannover a Berlín. Pues me acuerdo que el tren alemán, 20 minutos tarde, ¿no? Y estás en Alemania. Claro. ¿no? Con la cuna de los trenes, pues es Europa. Y Alemania se caracterizaba, ahora ya he leído que no tanto, por la puntualidad de sus trenes, etcétera. Bueno, pues te digo, el alemán se veía medio viejo en el tren, sí era rápido y todo, pero no salió a tiempo, en fin. Y cuando estaba en Hangzhou para tomar el tren a Shanghái, en el segundo, o sea, no estoy exagerando, en el segundo uno, la cosa hizo... Y además era un tren nuevecito, muy bonito, clase mundial, que marca esto, ¿no? A veces en México nos hemos quedado con una vieja idea de que China es pues esta manufactura barata y la fayuca china, y en realidad es clase, lo que le sigue de mundial, ¿no? Han invertido muchísimo en investigación y desarrollo y además un pueblo de excelencia, ¿no? En la manufactura y en la ejecución. Absolutamente, yo creo que China, los chinos son los nuevos ingleses en el tema del tiempo. Sí, sí. ¿no? En el tiempo del tiempo, de la ejecución, de la manufactura, me ha tocado estar en plantas donde no hay una sola persona, donde inicia todo como producto no terminado, componentes, y termina en un producto terminado con 0 personas que lo tocan. Qué interesante. Y es absolutamente de calidad mundial, ¿no? Claro. Entonces, sí, definitivamente, ¿cómo generas un buen negocio México-China? Pues generando los vínculos con las asociaciones, con las cámaras, con las entidades gubernamentales. Hay ciudades en China que necesitan ese impulso de empresas mexicanas. Yo me he entrevistado ahora con esta posición con muchos inversionistas chinos en México, que tenemos cerca de 200 empresas ya con capital chino invirtiendo constantemente en México, que me decían, todo está muy bien con el tema de importaciones. Nos va maravilloso, ustedes siguen siendo un socio comercial espectacular, pero nosotros buscamos que el mexicano lleve el tequila, como tú dices, que lleve las frutas deshidratadas, que lleve la carne de buena calidad de cerdo, de pollo que podemos tener acá, no nada más en materias primas, sino en productos terminados. Exacto, ¿no? Valor agregado. O sea, por ejemplo, textiles pues, son formidables también ellos, pero tendremos alguna cosa que les podemos vender, ¿no? Claro, seguramente. Y yo siempre, ahora, en los foros que he tenido con el tema de la Cámara, lo que siempre digo a las empresas mexicanas es, no intenten luchar contra cosas que China nos puede aportar. Es decir, adopten la tecnología china para que ustedes puedan generar mejor negocio en México, y ustedes, ese mismo negocio que pueden generar en México, vayan a China a demostrar que se puede hacer. Claro. Y hay casos de éxito muy interesantes. ¿Cuál sería uno? Me gustaría conocer. Pues tenemos, por ejemplo, en el ramo de energía, ¿no? Energías renovables, donde aquí se generan motores con muy buena tecnología que pueden llevar
a manufacturar en China. Ojo, fíjate lo que te estoy diciendo. Generalmente nosotros pensamos, oye, que China venga y manufacture aquí para que hagan sus productos, pero nosotros, como a veces no tenemos esa capacidad de desarrollo y de investigación, pero tenemos buenos diseños, los mandas a China y entonces allá lo manufacturan. Claro. ¿Qué es lo que hace una empresa tan sofisticada como Apple, ¿no? Claro. Que entiende bien sus ventajas comparativas y no le tiene miedo. Claro. Vaya que costaría el triple si lo tuviera que manufacturar en Estados Unidos, ¿no? En una planta en la Unión Americana. Otro ejemplo, por ejemplo, el ganado vacuno en Argentina. Para ellos es muy importante poder tener trazabilidad del ganado, porque de eso depende la calidad de la carne. Bueno, eso es todo por hoy y muchas gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.